Buenos días, hermanos. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Bueno, si no, ahorita le van a checar. Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición de este día y la oportunidad que nos da Dios de, pues, de estar vivos, hermanos. ¿No es cierto? Todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios. Vida, salud, trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Por eso yo creo que con todo el corazón estamos aquí presentes. Y los ausentes, pues, no sé, tal vez tienen algo que hacer, pero ahora sí que, como dicen, estamos todos los que somos. ¿No es cierto? Y todos los que somos, pues le damos gracias a Dios también. Eh, Doy gracias a Dios por la bendición que me concede de traer la palabra del Señor. Acuérdese, hermano, que siempre los que estamos de este lado para predicar la palabra, es la palabra del Señor la que, la que predicamos, la que traemos, la que se nos enseña, la que oramos, la que le pedimos a Dios y Él nos lo da. Amén. Y también doy gracias a nuestro pastor que tuvo que salir a una invitación que le hicieron allá en Huachinango a predicar y pues gracias doy a él porque también nos da la confianza, ¿verdad?, de estar aquí enseñando la palabra del Señor. Tenemos por ahí a un invitado, se llama Ignacio. ¿Quién es Ignacio, hermano? Dios te bendiga. A él le decimos, Dios te guarde, Dios te guarde. ¿Alguien más que nos esté visitando? Por primera, segunda, tercera ocasión tal vez. ¿Nadie? ¿Nadie más? Muy bien. Pues vamos a venir en oración, hermanos. Oramos, Padre, gracias te damos, Dios, por la bendición de este día y la oportunidad de vida y de salud que nos concedes hasta estos momentos. Señor, tú eres grande, fuerte y maravilloso, y nadie hay como tú, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, para que tú bendigas este momento, este tiempo, Señor, y que tu palabra fluya, Dios mío, pero sobre todo que influya en el corazón de mis hermanos, Padre. Que cada uno de nosotros podamos entenderla, comprenderla y ponerla por obra. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Fíjense, hermanos, que estaba, o más bien quiero decirles qué es lo que me motivó a hacer este tema. Bueno, ahorita yo hago los mandados allá en la casa. Mi mamá me dice, ves a traer la tortilla, ves a traer la masa. Y pues yo tengo que obedecer como buen hijo, ¿verdad? Y fíjense lo que pasó allá en la tienda, en el molino. Estaba escuchando una persona que como que estaba reclamando, pero no le había puesto mucha atención, sino que ya llegué un poquito más cerca del mostrador y empecé a escuchar un poquito más mejor. No estaba reclamando, hermanos. Estaba tratando de devolver un dinero que le habían dado de más a sus hijos. ¿Quién se atreve a esto? El tema, atrévete a ser diferente. ¿Quién se atreve a devolver un dinero que le cae? Luego lo primero que decimos es bendición de Dios, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado esto? Pero esa hermana, ahora sí, le puse más atención y me impactó que dijo, yo soy cristiana, alabo a Dios, voy al culto, voy al templo, decía ella. Y la dueña del molino bien admirada, ojalá y hubiera mucha gente como ella. Estaba tratando de devolver el dinero que le dieron de más a su hijo. Fíjense, hermanos, en Romanos 12, por favor, Romanos 12, 2.
¿Ya lo tenemos? Ahí está en un poquito nada más, un poquito. Bueno, sí. Ahí más o menos. ¿Sí me escuchan, hermanos? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué estaba haciendo esta mujer allí? Y es un hecho verídico, hermanos, porque lo viví yo. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba atreviendo delante de mucha gente, porque estaba la cola para las tortillas, se estaba atreviendo a ser diferente. Se estaba atreviendo a ser una cristiana real y verdadera. ¿No es cierto? Una cristiana real y verdadera, dando testimonio con esto de que servía a Dios, de que agradaba a Dios, de que Dios era su Dios real y verdadero. Fíjense, no os conforméis a este siglo, no se adapten, no se ajusten, no se amolden, no se dobleguen, no se dejen influenciar. Dice aquí, por este siglo, por la forma de pensar actual y moderna. ¿Era diferente? ¿Quiso ser diferente? Fue diferente. Porque aunque no nos predicó directamente a los que estábamos escuchando, predicó la palabra del Señor. Y fíjense, en el verso 1 de este mismo Romanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es el sacrificio, hermanos. En el verso 2, que no nos conformemos, que no nos amoldemos, que no nos adaptemos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente, como que un poquito más claro. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué estaba haciendo esta hermana? Que les platico. Estaba haciendo la voluntad de Dios, pero como dice el texto, no estaba imitando la conducta de los demás. Porque ¿quién se regresa de su casa, aunque sea con 10 pesos que le dieron de más para devolverlos? ¿Quién? Nadie, hermanos. Hay que, como cristianos, el consejo del apóstol Pablo es: no se acomoden, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué les parece, hermanos? Hasta aquí terminamos, yo creo, porque se entiende lo que el apóstol Pablo quiere decir, ¿no es cierto? Nos habla entonces el apóstol Pablo del tipo de sacrificio que debemos hacer. Y en el verso 2 nos está enseñando que no debemos amoldarnos al tiempo en que estamos viviendo. Y específicamente nos escribe a que debemos cambiar nuestra forma de pensar para que nuestras mentes se renueven y podamos comprender así la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos ejemplo de esto, hermano. Tenemos ejemplo de gente que no se amoldó al mundo actual, al mundo en que estaban viviendo. En el Antiguo Testamento encontramos varios personajes que no se amoldaron al tiempo en que vivieron
ni a las circunstancias que experimentaron. Yo creo que ustedes conocen muchos personajes, pero vamos a hablar un poquito acerca de Daniel y sus amigos. ¿Sí se acuerdan lo que les aconteció a Daniel y a sus amigos? No se dejaron influenciar, no se dejaron influenciar por el tiempo en que estaban viviendo ni por las circunstancias. Daniel 1, por favor. Verso 3 al 8. Y dijo el rey Aspenaz al jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. El 5. El verso 5, muchachos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban, fíjense los nombres, hermano. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Sí los conoce, ¿verdad? El verso que sigue, por favor. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. ¿Qué les hicieron primeramente, hermanos? Perdón, les cambiaron los nombres. Fíjense, les cambiaron los nombres, pero nunca les cambiaron su esencia. Así nosotros podemos llegar a cualquier lugar y nos pueden poner algún apodo, hermanos, o alguna otra forma de llamarnos, pero la esencia que traemos está en nuestro corazón. Lo que somos está en nuestro corazón, de tal manera que nosotros vamos a profesar lo que tenemos en nuestro corazón, lo que somos dentro de nuestro corazón, lo que amamos en nuestro corazón. Y Daniel, fíjense bien en esto, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Dónde estaba lo que había aprendido? ¿Dónde estaba lo que había aprendido Daniel? En su corazón, hermanos. Y él lo ejercía de tal manera que podía estar delante de cualquier persona y proponerse no contaminarse con la porción de la comida del rey. Porque ¿dónde estaba esto, hermanos? ¿Dónde estaba escrito? En la palabra de Dios. Y fíjense, eran jóvenes y no estaba mamá para recordarles la palabra del Señor. No estaba papá para decirles esto no se hace así. Esto no es así. Pero alguien estaba en su corazón. ¿Quién era? Dios mismo, que les hacía recordar y que nos hace recordar a cada uno de nosotros su palabra, su mensaje, lo que quiere que hagamos nosotros, hermanos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 9, por favor. Y puso Dios, escuche bien, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero era una bendición que venía de parte de ¿quién? De parte de Dios, porque él propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que en el mismo capítulo 1, al principio, el contexto de todo esto, en el capítulo 1, vamos a leer para que los que no conocen la historia la vayan aprendiendo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Estaban en guerra. El que sigue. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Ya de por sí eran jóvenes escogidos prácticamente, de buen parecer, o sea, guapitos, ¿no? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, que aprendieran toda la ideología de la lengua de los caldeos, que era ya en Babilonia. ¿Y qué fue lo que dijimos que les hicieron primero? Les cambiaron el nombre, hermano. Pero vuelvo a repetir, no les cambiaron su esencia. A Daniel le pusieron Belsasar, a los otros Cedrac, Mesac y Abednego, pero no les cambiaron su esencia. En pocas palabras, cuando no aceptaron comer de la comida y la bebida del rey, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué estaban haciendo? Obedeciendo la voluntad de Dios y atreviéndose a ser diferentes en un ambiente hostil para ellos, en un ambiente que no era de ellos. ¿Cuántos lo haríamos, hermano? Es complicado, ¿no es cierto? ¿Lo conocen en su trabajo usted como cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? Porque nos atrevemos a ser diferentes, damos en pocas palabras testimonio. Si acaso no estamos predicando la palabra tal cual, nuestras acciones predican, hermanos. Nuestros actos predican la palabra de Dios. ¿No es cierto? Por eso, Cedrac, Mesac y Abednego y Daniel se atrevieron a ser diferentes de tal manera que fueron más que vencedores, ¿no es cierto? Usted conoce la historia. Porque al final de cuentas, ellos no comieron la comida que les daba el rey o que les daba el encargado, y al final, después de 10 días, parecieron sus rostros mucho mejores. Dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El verso que sigue. Y puso Dios, ¿quién? Dios, hermanos. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, el que sigue. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después de con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos como mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque se atrevieron a ser diferentes, hermanos. Y esto es lo que nos trae la enseñanza. Atrevámonos nosotros a ser diferentes. Les decía de esta señora que estaba en el molino, yo soy cristiana, yo
alabo a Dios. Fíjense cómo decía. Y con esto, pues a los que no conocen la palabra de Dios les dio testimonio. Yo comprobé que era una real sierva de Dios porque se atrevió a ser diferente. Amén. Y estos jóvenes se atrevieron a ser diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Para nosotros. Atrevámonos a ser diferentes. Que allá donde andemos, en el trabajo, en el paseo, no sé, donde usted ande, se atreva a ser diferente, que cuando la gente te vea, dé testimonio de ti. No es por presumir, hermanos, pero, por ejemplo, una persona me saludó ahí por donde tienen su casa y me dijo a mí, yo te veo diferente, no te ves como las otras personas, pero es Dios, hermanos, el que nos cambia, el que nos transforma y el que nos hace atrevernos a ser diferentes. Allí en el mismo libro de Daniel, capítulo 3, ya se saben ustedes la historia, hermanos, pero vamos a reafirmarlo. Fíjense lo que hizo Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Qué sigue? Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación o a la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas y todos los que le servían a Nabucodonosor a la inauguración de la estatua del rey que el rey había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz y mandaba a todos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrara ni adorara inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y tuvieron envidia de aquellos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, y maliciosamente los acusaron. Verso 9. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de los instrumentos de música, se postre y adore la estatua de oro. ¿Y qué sigue? Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, escuchen a los chismosos, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia, estaban en alta estima. Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuál era la instrucción con respecto a esto, hermanos? ¿Perdón? Pero ¿cuál era la instrucción bíblica? No tendréis dioses ajenos delante de ti, ¿no? ¿Cierto? No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Esta era la instrucción bíblica. Por eso, estos hombres chismosos le dicen a Nabucodonosor, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira,
y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escuchen lo que le dijo Nabucodonosor a estos varones de Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? No conocía a nuestro Dios, no conocía a Jehová. Verso que sigue. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey de Nabucodonosor. Se atrevieron, hermanos, a ser diferentes, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero miren lo que sigue. Y si no, ¿qué significaba esto, hermano? Que estaban dispuestos a morir, pero no obedecer la orden del rey. Si no nos libras, sepas, oh rey, que no serviremos aún así a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se atrevieron a ser diferentes. La orden era que adoraran a la estatua, ¿no es cierto? Pero fíjense, ellos tenían presente en su corazón la palabra de Dios y podían contrarrestar los dardos de fuego del maligno, porque esta orden era un dardo de fuego del maligno, una contradicción para con su Dios y para lo que ellos tenían en su corazón. Deuteronomio 5:7, por favor. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué sigue? No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso que sigue. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Dónde estaba la palabra del Señor? ¿Dónde estaba la palabra del Señor? No les escucho. En el corazón de cada uno de nosotros. No estaba papá, vuelvo a repetir, no estaba mamá. Lo decía el pastor Lorenzo ayer en su predicación, que habló un poquito acerca de esto. No había quien les recordase, no había quien los apapachase, no había quien les dijera: esto van a contestar. Eran jóvenes, hermanos, eran jóvenes, pero tenían en su corazón, en su interior, en su mente, la palabra del Señor aprendida. No sé, en la iglesia, en la casa, donde se reunieran, pero la tenían aprendida y grabada en su corazón. Y como dijo Santiago, no eran tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Esto es por parte de los jóvenes hebreos, pero a Daniel también le pasó algo y se atrevió a ser diferente. ¿Sí se acuerdan? Daniel 6, por favor. Atrévete a ser diferente, atrevámonos a ser diferentes, a manifestar el nombre de Dios a los hombres en nuestra conducta, hermanos, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Pedro: hasta tu habla, hasta tu forma de hablar te denuncia que eres seguidor de Cristo? Pareció bien a Darío, ya era otro rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel
era uno. ¿Dónde estaba? ¿En qué posición estaba Daniel? En alto, ¿verdad? Era gobernador y aquellos jóvenes hebreos también estaban puestos en alto, hermano. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué sigue? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. La envidia, hermanos. Así sucede y así pasa. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, escuche bien el consejo, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y fíjense hasta dónde llega el corazón de Satanás. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Hasta dónde llega la envidia, verdad? El que sigue. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y ¿qué hizo? Se atrevió a ser diferente, hermano. No se ocultó, no tuvo miedo, confió en su Dios y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. ¿Quién se atreve a hacer una oración, por ejemplo, en el lonche cuando vamos a comer allá con los amigos en el trabajo? ¿Quién se atreve? Por eso el tema, atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente, porque muy pocos, hermanos, logran esto. Y vuelvo a repetirles, no es por vanagloria, pero en lo particular siempre procuré manifestar el nombre de Dios, si no como predicación así, pero sí en mi actitud. Y es la actitud que debe de tomar cada uno de nosotros como cristianos, hermanos. Porque el que seamos escogidos en un buen puesto, en un buen trabajo importante, no es motivo para olvidarnos de lo que somos. A Daniel y sus amigos, desde su llamado, quisieron amoldarlos a las situaciones del momento, pero Daniel recordó en quién había creído y en quién confiaba. Por tanto, no tuvo temor de ser diferente. Y lo echaron al foso de los leones. ¿Lo libró el Señor del foso de los leones? No, hermanos. A Sadrach, Mesach y Abednego lo libró del horno de fuego, lo libró. No lo libró, hermanos, porque cayeron al horno. Y porque Daniel cayó al foso de los leones, no los libró. Los libró e hizo el milagro de cerrar la boca de los leones y de que el fuego no les hiciera nada a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque confiaron en su Dios, porque confiaron en aquel que vive y reina para siempre y que está
vivo en nuestros corazones, siempre y cuando nosotros le demos oportunidad de ejercer, nos demos la oportunidad de ejercer la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Atrevámonos a ser diferentes, hermanos. ¿Quién lo hará? Después de esta enseñanza, Dios trae recompensa, ¿no es cierto? Fíjense, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué sigue? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey, le hablaron y le dijeron que si había confirmado el edicto y todo. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera porque amaba a Daniel. Y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y lo libró de los leones, Señor. Lo libró de los leones. Qué hermoso, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos atrevemos a ser diferentes, Dios nos muestra su amor y su caridad. Dios nos muestra su gran poder en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a ser diferentes, en este caso en lo espiritual. Amén. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y esto es hablando de estatuas, pero muchas veces los dioses se presentan en forma de fútbol, en forma de dinero, en otras formas, hermano. ¿No es cierto? Y nosotros a veces preferimos más esto que la palabra del Señor. Por eso, atrevámonos a ser diferentes, hermano. Esther 4:16, por favor. Libro de Esther 4:16. También estaba pasando algo contrario a los hijos de Israel, a los judíos. Dice la palabra del Señor, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, está hablando la reina Esther, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, escuche bien estas palabras que son impactantes. Si perezco, no me importa, con tal de salvar y de servir al pueblo de Israel, con tal de presentar la palabra del Señor, no me importa si no es conforme a la ley, si perezco, que perezca. Claro, esta ley era una ley humana, no era la ley de Dios. Y le respondió Dios a Esther, ustedes conocen la historia. Respondió, hermanos, ayudó Dios al pueblo de Israel a salvarse en esa ocasión. Pero esto es lo impactante y espero que a ustedes también les impacte. Si perezco, que perezca. Y los amigos de Daniel dijeron, y si no, oh rey, aún así, si no nos ayuda Dios, no serviremos a tu estatua. Se atrevieron a ser diferentes. Daniel, Cedrac, Mesac y Abednego
se atrevieron a ser diferentes. Daniel se atrevió a ser diferente. Esther se atrevió a ser diferente. Pregunta, ¿usted se atreverá a ser diferente, hermano? Dios permita que así sea, hermano. Esto es en lo espiritual, pero hay otro aspecto, hermanos. Génesis 39, por favor. Diferente en lo moral. Atrévete a ser diferente en lo moral. Génesis 39, 7. Génesis 39. Bueno, vamos a leerlo para que vean el contexto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Se está refiriendo a José. Mas Jehová estaba con José. Escuche bien esto. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo prosperaba. Jehová lo hacía prosperar en su mano, dice. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Era diferente José. Era diferente, hermanos. Verso que sigue. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. El dardo de fuego del maligno. La tentación. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él, ¿qué pasó? No quiso, porque era diferente, hermanos, porque se atrevió a ser diferente. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal a mi amo y pecaría contra Dios? Atrevámonos a ser diferentes en lo moral, hermanos. Los hombres y las mujeres. A José se le presentó la oportunidad, hermanos, de estar con esta mujer. Hay un dicho mundano que dice: a quien le den pan que llore, ¿no es cierto? Esto es para justificar alguna oportunidad que no nos cuesta trabajo, pero no fue así en el caso de José. Pues la lealtad a su Señor lo hizo ser diferente, y el amor a su Dios lo hizo ser diferente. Pues, ¿quién desaprovecha, hermanos, una oportunidad como esa? ¿Perdón? Él está con Dios, porque quiso ser diferente, porque sabía de la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios, y estaba solo también José. No tenía al pastor, no tenía al hermano que le apapachara y que le diera consejo. Pero ¿dónde estaba la palabra en José? En su corazón, hermano. Y la estaba ejerciendo al pie de la letra, y pensó en el gran mal que provocaría, pero sobre todo en el gran pecado que cometería contra su Dios. ¿A alguien le ha acontecido esto, hermanos? Esta situación que le aconteció a José le acontece a mucha gente, hermano.
Así es, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser diferentes, más bien tenemos que atrevernos a ser diferentes, porque qué complicado, qué difícil, hermanos. Eso en lo espiritual, pero también como le pasó a José en lo moral. Por eso decía, ¿a quién le den pan que llore? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, como hay mujeres, hay hombres que se ofrecen, moralmente hablando, ¿verdad? Y vuelvo, les repito, no por vanagloria, pero a mí me acontecieron dos casos iguales. Como dicen mundanamente, peladamente, me habló una muchacha, una mujer, para insinuarse así como le pasó a José. No estoy fuera de la situación bíblica. A José, la esposa de Potifar se le insinuó, pero José se atrevió a ser diferente. Y él pensó en el gran mal que le provocaría a su amo, pero sobre todo pensó en el gran pecado que cometería delante de su Dios. Amén. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Fíjense, ya vamos a terminar, no los canso mucho. Primera de Corintios 10:23, lo que nos dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermanos. Aquí nos habla de las oportunidades que podemos tener, pero que tenemos que tener una especie de filtro para entender qué es lo que nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí mismo en 1 de Corintios 6:12, por favor. Todas las cosas, escuche bien lo que dice el apóstol, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este es un cristiano real y verdadero. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No dejarnos influenciar por las tendencias que invaden nuestra sociedad y nuestro tiempo, que nos hacen creer que tenemos derecho a todo. Esto pasa en el mundo y que podemos hacerlo todo. Nos impulsan a buscar la gratificación personal, pero generalmente la gratificación carnal. Por eso el apóstol Pablo nos dice, yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Atrevámonos a ser diferentes, hermanos, no imitando las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos de manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se atreverá usted, hermano? ¿Se atreverá a ser diferente? Atrevámonos, es el consejo de nuestro Dios. Dios les bendiga. Padre, gracias te damos, Dios, por tu infinito amor y por tu palabra, Dios mío, que nos hablas tú, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y porque te manifiestas en la vida y el corazón de cada uno de nosotros, Dios mío. Bendice tu palabra en el corazón de mis hermanos y en el mío principalmente, Señor, y que todo, Padre, sea para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.